Buenas tardes, compañeros. Ayer nos quedamos, bueno, la sesión anterior nos quedábamos con la idea de lo que era la probabilidad. ¿Alguien recuerda lo que les comenté que es básicamente qué es la probabilidad? Pues es la posibilidad de que ocurra un hecho, ¿no? Exacto, y es cuántas veces ha ocurrido sobre cuántas veces puede ocurrir. Las probabilidades normalmente no pueden ser mayores de uno, no pueden ser negativas. O sea, no puede ser la probabilidad negativa de que algo no salga, sería la probabilidad del evento complementario. Les decía que la segunda parte, que es la más complicada, porque la parte de saber cuántas veces ocurrió, pues es la estadística descriptiva, lo que vieron la idea de la primera unidad, o sea, es decir, cuántas veces este, llegaron temprano los hombres, cuántas veces llegaron temprano las mujeres, cuántas veces llegué yo temprano, más difícil. Entonces, bueno, aquí en esta parte, esto es lo más sencillo, que es la estadística descriptiva. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo? ¿Cuántas veces puede ocurrir? Es lo que empezamos a ver en esta unidad. Primero, les decía, les recomendaba que revisaran sus apuntes de matemáticas discretas, en donde veían en la segunda unidad la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Qué son los conjuntos? ¿Qué son la unión de conjuntos? Diferencia, intersección, etcétera. Y que eso determina precisamente el cuántos son los posibles valores. Entonces, todo ese tipo de cosas para contar cuántas veces puede ser algo, se le llama técnicas de conteo. ¿Sí? Y nos referimos al número posible de resultados. De hecho, estaba viendo en la mañana, nada más que me cobraban, por eso ya no pude ver el artículo completo. Pero según eso, un mexicano que trabaja en Inglaterra, se puso a ver lo del sorteo famoso del avión y dijo que era una mentira, que matemáticamente es imposible que te toque así, ¿no? Porque desde cierto punto de vista, los hospitales y las guarderías son parte del gobierno. Entonces, si el gobierno rifa algo y al final de cuentas él se queda con él, digo, porque al final de cuentas va a parar el gobierno, entonces se nota que el sorteo fue falso, o sea, hubo trampa. De hecho, hace años me tocó ver un sorteo donde, adivinen el director que se sacó, que fue el último premio, por cierto. Se sacó una tele como de 75 pulgadas, algo así, una tele grandísima. ¿Estamos? Entonces, eso significa que obviamente había algo raro, ¿no? Porque los subdirectores y el jefe del sindicato se sacaron premios también. Y los demás no nos sacamos premios, así que obviamente se ve un sesgo. Ok, entonces dice, ¿cuándo se hace eso? Tienes que ver todas las posibilidades, por ejemplo, en grupos donde dices, grupos de 5. Puedes tener 5 niños, 4 niños y una niña, 3 niños y una niña, 2 niños y 3 niñas, ¿sí? Entonces, para facilitar o para tratar de ver cómo cuentas, cuántas posibilidades puede haber, pues hay ciertos principios. El primer principio es el concepto del principio aditivo, ¿sí? Entonces, el principio aditivo lo que te va a decir es, primero, cuántas veces se realiza algo. Luego, ¿cuántas veces se realiza la otra cosa? Entonces, para saber de cuántas maneras posibles, si tenemos, por ejemplo, 5 eventos, es de cuántas veces se puede hacer el primer evento, más cuántas veces el segundo evento, más cuántas veces el tercer evento. ¿Sí? Entonces, esa es una manera aditiva de ir sumando las diferentes maneras en que se puede llevar un determinado evento. Por ejemplo, un evento sería lanzar una moneda. Un evento que tiene dos posibilidades. Un dado es un evento que tiene 6 posibilidades y así sucesivamente. Entonces, el principio multiplicativo no, el principio multiplicativo te dice que si hay m formas de hacer una cosa y hay n formas de hacer la otra, entonces las posibilidades de hacer ambas serían m por n. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos por el concepto de, vamos a ver más adelante que a partir de este principio multiplicativo se van a generar todos los demás elementos de combinaciones y permutaciones. ¿Sí?
Un ejemplo clásico, un vendedor de autos desea mostrar a sus clientes todas las diferentes opciones con las que cuenta, que puede ser un auto de 2 puertas y 4 puertas. Puede tener rines deportivos o puede tener rines estándar. ¿Sí? Bueno, no, el primero es un auto convertible, auto de 2 puertas y auto de 4 puertas. Son 3 opciones. Puede tener rines deportivos o puede tener rines estándar. Entonces, todas las posibles maneras de que puedan generarse los posibles opciones para el cliente serían 3 que son los autoconvertibles, 2 puertas y 4 puertas, y 2 que sería rines deportivos o estándar. Si por ejemplo aparte dijéramos colores, que todos esos mismos carros pueden ser en color plata, color arena y color blanco, entonces serían 3 por 2 por 3, entonces serían 18 maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Que es algo muy curioso porque les pongo un caso, por ejemplo, a mi hermano, que es diseñador gráfico, cuando era chico, que estamos hablando por el 90, bueno, antes del 90, cuando todavía no se usaban mucho las computadoras, tenían que usar como unas calcomanías para poner los tipos de letra. Ya había unos, no sé, unos 10 tipos de letras. Pero actualmente pueden entrar a catálogos donde puedes tener miles de tipos de letras. Entonces tu letrero, y también tienes millones de colores. Entonces tu letrero pues puede tener muchísimas combinaciones, ¿no? Porque son todos los colores, por todos los tipos de letra y por textura y etcétera, hay infinidad. El primer concepto importante para entender esto es lo que entendemos como la notación factorial. La notación factorial no es otra cosa más que el que tú digas, yo tengo n elementos y los voy seleccionando. Entonces la primera vez selecciono n, la segunda vez como ya seleccioné uno, entonces me quedan n-1. La siguiente vez vuelvo a seleccionar y me quedarían n-2. Y así sucesivamente hasta que ya nada más me quede uno. Entonces si quiero ver todas las maneras posibles de haber generado eso, sería con un signo de admiración, sería el concepto de factorial. De hecho, ustedes, quiero suponer, ¿cuántos de ustedes hicieron en programación el programita del factorial? Que es uno de los básicos, ¿eh? Para enseñarte cómo se hace un ciclo y cómo es un contador y todo ese tipo de rollos. Hacer un factorial pues es relativamente fácil, muy fácil, ¿sí? ¿Ninguno de ustedes lo hizo? ¿Algún programita que calculara un factorial? Que no es otra cosa más que n por n-1, n-2, n-3 hasta el 1. Compañeros, despierten. No, sí, profe, sí, ya. Todavía no es hora de comer. Ok, bueno, sí, ya es hora. Bueno, ya va a ser hora. Por definición, el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 también se considera como 1. ¿Sí? Pero eso es por definición y hay toda una demostración matemática para decirte por qué el factorial de 0 es 1. Permutaciones. La permutación es el número posible de arreglos donde solo, puede haber un solo elemento o un grupo de objetos, pero que importa el orden, ¿sí? O sea, por ejemplo, dices, tengo 3 componentes, un transistor, un capacitor y un diodo. Entonces pueden ir en una tableta de televisión. Entonces, no, no es lo mismo que venga primero el transistor, el capacitor, el diodo, a que venga primero el diodo, luego el capacitor y luego el transistor. Entonces, las permutaciones es de cuántas maneras posibles, con diferentes órdenes, se pueden ensamblar los tres componentes. Otro ejemplo que sería de permutaciones sería de cuántas maneras posibles, imaginemos que tenemos una población de 10 competidores para natación.
Entonces yo quisiera averiguar de cuántas maneras posibles puede establecer los tres ganadores, o sea, primero y segundo, tercero. Entonces quiero saber de cuántas maneras se puede hacer, de cuántas maneras podría salir. ¿Por qué es importante eso? Porque entre más maneras sean, mi probabilidad es menor. Entre menos maneras sean, mi probabilidad es mayor. Entonces, por ejemplo, te dice que estas son algunas de estas son las permutaciones. TDC, DTC, CDT, TCD, donde T es el transistor, D es el dispersor o el diodo, E es el capacitor. Son todos los posibles arreglos de N objetos seleccionados de N objetos posibles. Es decir, N es el total de objetos. R son los objetos seleccionados del conjunto total. Es decir, yo puedo tomar un conjunto de 10, pero hacer permutaciones con solo 3. Claro que obviamente todos los 10 jugarían, nada más que sería de otra manera. La fórmula para poder contar el número posible de permutaciones es esta. N factorial sobre N menos R factorial, donde es el número de combinaciones posibles, R es el número de objetos seleccionados y N es el conjunto total y R son el conjunto seleccionado. Supóngase que hay 8 tipos de computadoras, pero hay 3 espacios disponibles para exhibirlas. ¿De cuántas maneras posibles pueden ser arregladas las 8 computadoras en los 3 espacios posibles? Entonces, sacas la fórmula, te dice N sobre N menos R, que sería 8, porque te dice que hay 8 computadoras, pero de esas 8 solamente se pueden exhibir 3, entonces sería 8 menos 3, sería 8 factorial sobre 5 factorial, y al final te da 336 combinaciones. ¿Sí? Ahora, hay que hacer claro que esta es la fórmula para aquellas combinaciones, para aquellas permutaciones que no tengan repetición, es decir, la misma computadora no aparece en 2 arreglos diferentes. ¿Sí? Antes de pasar a esta parte, vamos a mostrarles en la web. Hay una calculadora, Planet Calc, ese es españolito. Entonces aquí lo que te va a hacer, de nuevo, esta es la fórmula, n sobre n menos m factorial. Aquí en este caso, n, que es el número total de las letras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este es n. Ahora, aquí le voy a poner el valor de m. Cuando le digo que me lo calcule, voy a poner de nuevo calcular. Si quieren, ahorita les por el chat. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, no se está viendo. ¿No se está viendo? O Ok. bueno, No, está bien, díganme, porque si no yo estoy con toda la idea de que estoy compartiendo pantalla y nada. Bueno, ahorita les acabo de mandar por el chat el de la calculadora. Ahorita voy ok. Compartiendo, esta es la fórmula n sobre n menos r, n factorial sobre n menos r factorial. Ahora, si lo queremos ver en acción, esta es la fórmula. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí, compañeros? Sí, Ok, sí. entonces, n es el número de letras que tengo aquí, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí le digo que el tamaño de las permutaciones sería de grupos de 3. ¿A qué me refiero grupos de 3? Lo calculo. Y me aparecen aquí las permutaciones. Me dice ABC, ABD, ABE. ¿Sí? Y en total me genera 60. Que este es el otro grupo. Y este es el otro grupo. Y este es el otro grupo. ¿Sale? Entonces, 50 y 60. Esos son hasta el total. Voy a cambiarle
aquí le digo que en lugar de mi permutación de 3 en 3, me lo haga de 2 en 2. Y que me lo calcule. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió? A ver, primero vamos a ver cuántas permutaciones se hace. Te hace 20. Si se fijan en el otro, te hizo 60 permutaciones. N, recordemos, N son las 5 letras que tienes aquí arriba. Perdón por el camión. N son las 5 letras de arriba. M de Manuel, o de M de Miguel, son del conjunto de los 5, ¿cuántas voy a agarrar? ¿Sale? Pero fíjense que aquí hay una cosa curiosa. Para las permutaciones AB y BA son cosas diferentes. Son como de cuántas maneras puedo tener elementos importando el orden. ¿Sí? O sea, imagínense, digo, a ver, voy a agarrar 5 compañeros y vamos a ir a una visita industrial. Pues no me importa quién es, con que sean 5. Pero, por ejemplo, es diferente a que diga, quiero saber también el orden en que los puedo tomar. Un ejemplo clásico es el de las fiestas. El de las fiestas es, invito a 100 personas, pero una pregunta, suponiendo que sea una fiesta así bonita y demás. En un momento dado, importa una fiesta elegante. ¿Creen que importa el orden en que se sientan los invitados? Sí. Sí. Claro, porque ¿qué tal si siento a Juan con Lupita y resulta que se sienta también ahí María, y María es la ex de Juan, o se peleó Lupita porque le hizo un chisme? ¿Me explico? Entonces, cuando genero las permutaciones, importa el orden. No es un conjunto, en el sentido estricto de que este AB es diferente de este BA. Hay una C y debería de haber un CA. ¿Sale? Ahora, si yo en lugar de que le digo que M es en lugar de que sean 2, sean 5, ¿se fijan cuál fue el cambio? Y me dice, ¿qué es lo que pasa a medida de que aumenta M? Les digo, a ver, vámonos con el más sencillito, que sería el 1. El 1, ¿cuántas permutaciones me generó? 5, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando en lugar de que le digo que haga conjuntos de 1, que haga conjuntos de 2? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué hizo el doble? De hecho, no se hizo el doble, se hizo 20. O sea, cuando es de 1 se hace 5, cuando se hacen de 2 se hace 20. Cuando se hace de 3 se generan 60. La fórmula, ¿cómo la saco? Con esto de acá arriba. Esto te dice cuántos elementos vas a generar. Podemos ver que en cuanto crece M, se hacen más elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo le digo de 5, ya no van a ser 60. Me va a generar 120 permutaciones. La pregunta interesante. Vamos a jugar con la calculadora porque de eso se trata y le digo que sean 7. ¿Y qué creen que lo que me marcó? El tamaño de la permutación, en este caso, porque no es el tamaño de la permutación, no debe exceder el tamaño del conjunto. ¿Sí? Porque si lo excediera, entonces tendríamos que repetir letras, que también se puede, ¿eh? También existen permutaciones en las cuales tú puedes repetir los elementos, pero ese se calcula diferente. ¿Ok? Ahora, la siguiente parte, que es
Las combinaciones. Las combinaciones en una permutación, en una permutación el orden importa, ¿sí? Mientras que en una combinación no. En una combinación A y B es lo mismo que B A, por lo tanto solamente se coloca una vez, porque se considera como conjunto. Es decir, yo voy a seleccionar 3 alumnos, entonces no importa el orden. Si digo, puedo seleccionar a Aldair, Cristina y Dan Levy, que es lo mismo que seleccione Dan Levy, Cristina y Aldair. ¿Están de acuerdo? O sea, al final de cuentas, seleccionados es igual, porque al final de cuentas nada más los estoy seleccionando. No me interesa el orden, que dijera, no, pues como me cae mucho mejor, primero selecciona a Abraham, y luego selecciona a Naín, y por último selecciona a Damián. Eso sería el orden, implica una permutación. En el caso de de una combinación, no. Una combinación simplemente se quiere saber de cuántas maneras sin importar el orden, ¿sí? Entonces, para saber el resultado, por ejemplo, permutaciones son las de arriba, combinaciones son las de abajo. ¿Por qué? Porque arriba en permutaciones tienes AB y BA. Abajo únicamente tienes AB, no tienes la contraria. Tienes AC, pero no tienes CA. Tienes BC, pero no tienes CB. La fórmula para obtener las combinaciones son esta: n factorial por r menos n menos r. R es lo mismo que m, ¿sí? Simplemente porque se cambia de variable. Entonces, regresando a la calculadora, les voy a poner la otra calculadora, que es esta. Se lo voy a mandar también ahorita por el chat. Viene la liga hacia la otra calculadora para que hagan ejercicios y vean cómo se presenta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, tengo de nuevo los 5 elementos, que ese es el valor de n. Y el valor de m le voy a decir que sea 3. Bueno, vámonos al uno por uno. Le digo que sea 1. Y me dice que las combinaciones son estas 5. Si le digo aquí que las permutaciones también me las haga de 1 en 1, son iguales. Permutaciones y combinaciones con un 1 es igual. Pero a ver, vamos a ver qué pasa cuando ya es el 2, cuando ya son más elementos. Lo calculo. Y me da 20 permutaciones. En combinaciones le digo que ahora sea de 2. Y me dice que son 10 combinaciones. ¿Sí? Si se fijan en los dos, se trata de cuántas maneras posibles. La diferencia básica es que en combinaciones no importa el orden. Por lo tanto, AD es lo mismo que DA. BD es lo mismo que DB. Combinaciones, permutaciones. Aquí se importa el orden. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo donde viéramos cuándo usamos combinaciones y cuándo usamos permutaciones? Por ejemplo, en un juego de mesa con 2 dados. Ajá. Pero ahí, ¿cómo serían? Bueno, sí son las combinaciones. ¿De cuántas maneras, cuántos posibles valores te puede dar los, aunque ahí es un poquito diferente porque los números sí se repiten. Entonces, sí es, pues sí es pensarle. A ver, por ejemplo, los números de la lotería. Los números de la lotería me dicen cuántas posibilidades existen. Entre más números sean,
En la lotería, mi pregunta sería, ¿son permutaciones o son combinaciones? Son combinaciones. ¿Son combinaciones? ¿No importa el orden? O sea, el 151 es igual a 511. Ah, no. Entonces son permutaciones. Exacto, no, Chan es Juan. No, simplemente recuerden, o sea, cuando tiene que ver el orden, ahora al revés, vamos a elegir a 3 estudiantes para que representen a su grupo. Quiero saber de cuántas maneras posibles los puedo seleccionar, en combinaciones o permutaciones. A ver, díganme, compañeros, ¿son permutaciones o combinaciones? En la lotería son permutaciones. De hecho, son permutaciones con combinación, porque se pueden repetir los números. A ver, díganme entonces, de nuevo les pregunto, si yo voy a seleccionar 3 alumnos para representar a su grupo, ¿es por combinaciones o por permutaciones? ¿Combinaciones? Exacto, combinaciones. ¿Por qué por combinaciones? Porque no se pueden repetir. No, no es por eso. ¿Por qué razón? Compañeros, a ver, ¿alguien más? ¿Por qué son combinaciones? Porque sí son combinaciones, pero ¿por qué? Porque no importa el orden. O sea, escoja a los alumnos como sea, no importa el orden. ¿Sí? Y es muy importante porque cuando yo quiero ver posibilidades, tengo que analizar cuántas veces de una o de varias puede ser un valor, un determinado valor. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta pueden calcular todas las posibilidades para combinación o una. Algunos ejemplos de algo muy curioso. Por ejemplo, una vez íbamos a hacer un proyecto que no se hizo nunca sobre cómo se asigna el dinero en para las carreteras. Entonces era un modelo que dependiendo las características de cada carretera, como no se podía dar dinero para todas las carreteras, porque eran todas las carreteras de Guanajuato. Entonces lo que hacía el sistema era generaba todas las posibilidades, entonces todas las combinaciones. Entonces a partir de esas combinaciones veían en cuál sobraba menos dinero, o sea, es decir, en cuál se ocupaba mejor el dinero. Para eso se generaban todas las combinaciones. Es importante porque, por ejemplo, ustedes en un momento dado para inteligencia artificial, podría darse el caso de que te pidieran generar todas las combinaciones para un escenario o todas las permutaciones, depende el escenario. ¿Para qué? Para que el sistema evalúe todas y de todas esas vea cuáles son las que convienen más. ¿Sí? Por eso algunas personas creen que puede ser muy posible que tarde o temprano, ¿cómo se llama? Que tarde que temprano las máquinas sean más eficientes que nosotros en ciertas características. La ventaja que tienen las máquinas es que pueden hacer cosas repetitivas muy rápido. Y los humanos somos pésimos para cosas repetitivas, muy, muy malos.
Somos buenos para cuestiones de decisión o para cuestiones de análisis. Normalmente las máquinas todavía no llegan al nivel de análisis que puede ser un humano entrenado, aclarando, no cualquiera. Ok, otra manera que tenemos de ver visualmente, gráficamente, todas las posibilidades, es decir, todos los posibles escenarios de un experimento, es lo que conocen como un diagrama de árbol. Dice, un médico clasifica a sus pacientes de acuerdo a lo siguiente: su sexo, sea masculino o femenino, tipos de sangre y la presión sanguínea, normal, alta o media. Mediante un diagrama de árbol, diga en cuántas clasificaciones pueden estar los pacientes, ¿sí? Y este sería el diagrama de árbol. Dice, todos los masculinos para acá, todos los femeninos para acá. Los tipos de sangre, cada uno. Los, si son de presión normal, alta o baja. Presión alta y baja. Es decir, por ejemplo, en mi caso, me voy por este lado, soy masculino. Tipo de sangre es A. Y mi presión es normal. Entonces el caminito, esto sería un caso. Si vemos todas las posibilidades, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. No, son más. Pero la ventaja del diagrama de árbol es que te permite ver gráficamente todas las posibilidades que tienes, ¿sí? Les pondré el siguiente caso que, por ejemplo, bueno, en mi caso yo sí lo he utilizado mucho. Como me gusta viajar, muchas veces cuando viajas llegas a un lugar y te dicen, no hay, o sea, llegas, por ejemplo, a las 11 de la mañana y dices, a las 11 de la mañana voy a empezar el recorrido, pero no. Ya no hay boletos para esa hora, ya hay boletos hasta las 5 de la tarde. Dices, ¿y ahora qué hago si yo nada más tenía una sola forma de hacer todo? Entonces me pongo a ver todas las posibilidades. Digo, a ver, en todas las posibilidades, ¿cuál de esas me permitía, en lugar de entrar a las 11, entrar a las 6? ¿Para qué? Para que si a las 11 no puedo entrar a esa actividad, pues igual puedo hacer otra. Y acomodo otras actividades y al final el acomodo que tengo es diferente del que pensaba originalmente. O sea, ve todas las formas. ¿Para qué? Para reacomodar mi tiempo, ¿sí? Porque si no le hago así, desperdiciaría muchísimo el tiempo cuando se viaja. Y el tiempo cuando se viaja normalmente no se hace de esa manera porque cuesta mucho dinero. Entonces normalmente tratas de aprovechar lo más posible tu tiempo. Entonces dice, si tales cosas, a ver, otra ventaja de los diagramas de árbol es que también te puede llevar a ciertos escenarios y puedes darte cuenta de cuáles escenarios son imposibles. O sea, empiezas a hacer todas tus combinaciones y te das cuenta que dices, esto no es posible, por lo tanto lo elimino, esto tampoco. Se le llama podar el árbol. No sé si recuerdan de matemáticas discretas también, que veíamos lo que eran los árboles. Este es un árbol balanceado. Y que la idea de podar no es otra cosa más que ciertas opciones que se dan en el árbol, ciertas ramas, se eliminan por, por ciertas razones, ¿no? O sea, por ejemplo, después de un buen muestreo se dio cuenta que nadie en toda la población tiene sangre AB. ¿Qué significa? Pues que lo puedes quitar, ¿no? O te puedes dar cuenta que nadie es de presión baja, entonces lo eliminas. O te das cuenta que cierta combinación no hay nadie, ¿sí? Entonces este diagrama te puede decir todo ese tipo de cosas. Otra cosa que también es muy útil para las técnicas de conteo es lo que se conoce como el teorema del binomio. Una pregunta, ¿ustedes ya lo vieron en otra especial, en la prepa o algo por el estilo, o no lo vieron? El teorema del binomio. Pregunta, compañeros. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Me parece que no, Doc. A ver, ¿todos se acuerdan del el binomio cuadrado perfecto?
Sí. Ok. En el binomio cuadrado perfecto, ¿se acuerdan que te decía, si tengo a más b elevado al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada? Entonces, es muy, ¿cómo se llama? Es muy interesante porque el teorema del binomio lo que te va a decir no es tanto que cómo sacas el cuadrado de un binomio, sino que lo que te va a decir es cómo le haces para sacar la enésima potencia de un binomio. Es decir, el cubo de un binomio, el binomio del grado cuarto, el binomio, etc. Se usa mucho en diferentes áreas y está muy relacionado con lo que se conoce como el triángulo de Pascal. ¿Sí? Si tienes un binomio así, si este se multiplica sucesivamente, vamos a generar esto. Ahora, si nosotros vemos los coeficientes, podemos ver que el coeficiente, no el exponente, el coeficiente de estos dos de arriba es 1 y 1. Aquí el coeficiente es 1, 2 y 1. Este 2 sería de la suma de estos dos de arriba. El coeficiente del siguiente sería 1, 3, 3 y 1. Siempre se empieza en 1. El siguiente, este 3 sale del sumar este 1 más este 2 y te da este 3. Luego este 2 se suma más este 1 y te da más este 3. Vamos hacia abajo. Siempre se empieza en el 1. Este 4, ¿de dónde creen que sale? Este 4 El 3 menos el 1. de sumar el 1 y el 3 de acá arriba, ¿no? Este 6, ¿de dónde sale? Pues de los 3. Los dos 3 que Del están ahí. 3 y el 3, exacto. Y este 4 pues vuelve a salir del 3 más 1. Siempre se empieza en 1, siempre se termina en 1. ¿Qué es lo que pasa con los exponentes? Se empieza siempre en la potencia, que es 2, y luego se le va bajando hasta que queda en 0. Aquí podríamos decir que es a a la 0, ¿no? Y al revés, empieza en b a la 0, b a la 1, b a la 2. ¿Sí ven los exponentes así? Vamos a ver del otro lado a ver si es cierto. En el primero es a la 3, en el segundo ¿cuánto sería? A la 2, a la 1, a la 0. La B, ¿cómo empieza? B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3. ¿Funciona para el siguiente renglón? Sí, también aplica ahí. También aplica, empieza en 4 y B a la 0. ¿Por qué B a la 0 o a la 0 no se ponen? ¿Por qué no se ponen, compañeros? Porque todo que esté elevado a la 0 es 1. Exacto, por definición. Entonces pueden ver que esto se cumple hasta acá abajo. Este 6 sale de sumar 5 más 1. Este 15, ¿de dónde sale? Este 15 de aquí, ¿de dónde sale, compañeros? Este De 15 la de abajo, ¿de dónde sale? De de la arriba, ¿de suma dónde sumar qué? 5 y 10. Este 20, ¿de dónde sale? de la suma Sumar de 10 los y dos 10. Y este 15 sale de sumar 10 y 5. Y este 6 sale de sumar 5 más 1. Si fuera el siguiente renglón, ¿cuál sería? O sea, a más b elevado a la 7. ¿Cómo quedaría? Empezamos siempre en el 1. El siguiente valor, ¿cuál sería? El 7. 7, correcto. Luego el siguiente valor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el siguiente valor? Que el primero sería 1, luego el siguiente sería 7. El siguiente valor, ¿cuánto da? 22. 21. 6 más 15 da 21.
Ah, sí, 21. ¿Cuál sería el siguiente valor? 35. 35. ¿Cuál sería el siguiente valor? Otra vez 35. Otra vez 35. Y luego el siguiente valor. 21 y 1 otra vez. Y luego al final es un 1. Y empezarían por A a la 7 más 7 por A a la 6 por B. Más 21 por A a la 5, B2. Más 35 por A4, B3 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto se conoce como el triángulo de Pascal y se utiliza muchísimo en varias cosas. De hecho, en estadística hay un esquema que se llaman valores binomiales, que lo vamos a ver más adelante, que están precisamente basados en este triángulo de Pascal. Por eso se utiliza. Bueno, las potencias empiezan con A y terminan en A enésima y terminan en A0. Las potencias de P empiezan con B0 y terminan en N. La suma de los exponentes tiene que darte la potencia N. Si lo vemos de nuevo, aquí la suma de los exponentes te da 2, la suma de los exponentes te da 2 y la suma de exponentes te da 2. Si nos vamos hacia abajo, la suma de los exponentes te da 6, 6, 6, 6, 6, 6 y 6. ¿Sí? Y los coeficientes de los extremos, es decir, la primera A y el último B, siempre tienen los mismos coeficientes. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, pues en el ejercicio te dice, ¿cuánto es 2 veces x menos 5y elevado a la cuarta? Entonces se desarrolla, bueno, aquí está, este 2 iba adentro. Entonces es el primer elemento a la cuarta más, bueno, esto es con coeficientes binomiales. Aquí hay una fórmula donde este es n, este es un valor que se va incrementando y al resolverse te va a dar así. 16 elevado a la cuarta, 160 elevado al cubo, 600 elevado a esto. Sí, porque al final es lo mismo que el triángulo de Pascal, nada más que aquí se hace vía factorial, pero también se puede hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, en este primer caso es la potencia, luego es la potencia factorial, o sea, 4 por la frecuencia por el siguiente menos 1, y la siguiente es la potencia por el anterior y por el anterior, que te da 24. Aquí va aumentando en 1 por 2 por 3. Esto es para que no tengas que desarrollar todo el, el triángulo completo. Y bueno, compañeros, hasta aquí llega este tema. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro hasta ahorita cómo son las técnicas de conteo? Recomendación, vean las calculadoras para ver cómo funciona. ¿Sí? Para que les quede claro cuáles son las diferencias entre la permutación y la combinación. ¿Ok? Sí, de hecho, hay combinaciones con repetición y permutaciones con repetición, pero esas ya son más elaboradas. ¿Ok? ¿Ninguna otra duda, compañeros?